Bueno, vamos, como comentábamos, a ver en este bloque, en este vídeo, el último apartado de la unidad 3 de lengua. Así que vamos a ello. Nos situamos ahí, como siempre, dentro de teoría y recursos. Y vamos a la carpeta de lengua. Como siempre ocurre, vamos al final de todo para ver el archivo del contenido de teoría. Sitúo al final. Y justo nos vamos a quedar en el principio, en este apartado que habla semántica, la elipsis, el tabú y el eufemismo. Bueno, semántica porque tiene que ver con significado. Es la disciplina, igual que hemos comentado, respecto a la sintaxis, que era una disciplina que se ocupa de la estructura, de la frase y de la función de los diferentes elementos que componen una frase. La semántica, la disciplina, a grandes rasgos, que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el significado y el uso correspondiente de las palabras. Bueno, vamos a hablar de tres elementos, elipsis por un lado y el tabú y el eufemismo por otro, que no tienen una conexión directa, pero bueno, que están aquí en este apartado. Tenemos primero la elipsis, ¿no? Que bueno, que ahí tenéis una definición, un fenómeno de economía del lenguaje que afecta a la estructura, bla, bla, bla. Pero ¿en qué consiste básicamente la elipsis? Bueno, la elipsis es la elisión, es decir, eliminación de una palabra o de una estructura dentro de una frase, porque al eliminar, al quitar esa palabra o esa estructura, la frase, el significado completo de la frase no se resiente. Es decir, que si en una oración yo elimino una palabra y al eliminar esa palabra la oración sigue teniendo sentido completo, no le falta nada, no me, digamos, necesito ningún detalle para poder entender esa palabra, estaríamos entonces ante un fenómeno de elipsis. En eso consiste. ¿Para qué? Digamos, ¿para qué se utilizaría esto? Bueno, básicamente por una cuestión de estilo, es decir, para evitar repetir siempre el mismo elemento, para que el lenguaje resulte más fluido, ¿no? Esa economía que se menciona al principio. Y básicamente porque existe como un principio general en todas las lenguas que es relacionado con esa economía del lenguaje, que básicamente es decir más con menos. Es decir, si una lengua puede expresar un mensaje completo con menos palabras, mejor, porque eso quiere decir que en el mismo periodo de tiempo podrá comunicar más información y por lo tanto será más efectivo. Básicamente esa sería la justificación del porqué de la elipsis. Este fenómeno, que por ese nombre puede parecer que, bueno, que no es, que es como raro, ¿no? Es súper común. Y ahí tenéis varios ejemplos. Me voy a centrar en el primero, en el que está marcado con A y en el que está marcado con la C, porque son dos muy comunes. Sobre todo el primero. Ya sabéis que en español es muy frecuente que la oración no lleve un sujeto expreso, es decir, que el sujeto desaparezca. Eso es posible en castellano, no por ejemplo en inglés, pero en castellano es posible porque con la sola presencia del verbo, gracias a esas desinencias, esas terminaciones verbales, yo ya sé el tiempo, el número y la persona del verbo. Es decir, que una frase como en el ejemplo, tú llegas tarde, perfectamente el sujeto, en este caso representado por tú, podría desaparecer. Es decir, podemos hacer una elipsis eliminando el tú y decir, llegas tarde. Y perfectamente el receptor entendería que está hablando de tú, sin ningún tipo de problema, gracias, como digo, a la morfología del verbo, a toda esa información que el verbo nos propone. Y insisto, como ya sabéis, ¿no? Y lo hemos comentado alguna que otra vez, al menos de pasada, no es posible en inglés el verbo no contiene tanta información. Por eso en inglés siempre es obligatorio, ¿no? Colocar el sujeto. Y hay veces, y me refiero ahora también al ejemplo del C, en el que el propio verbo puede desaparecer. Si, por ejemplo, estamos en un texto en el que yo escribo una frase con una estructura concreta y frases que vienen a continuación repiten esa misma estructura que ya ha sido fijada por la primera, es posible eliminar elementos de esas otras frases. ¿Por qué? Porque somos capaces de deducir que, insisto, como todas las frases sucesivas después de la primera repiten esa misma estructura, entendemos que el elemento que falta es el que ya se expresaba en la. Por ejemplo, en este poema de por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En esos versos inmortales del poeta se ha eliminado el verbo, se ha eliminado daría. ¿Por qué? Porque, primero, es fácil deducirlo, que el verbo, en este caso la estructura elidida, la elipsis,
estaría la eliminación del verbo daría, pero previamente habría una estructura, una frase que repetiría esa misma frase, en donde estaría expreso el verbo daría, y puesto que, como digo, establece esa primera frase completa, sin ningún tipo de elemento elidido, es decir, sin elipsis, como establece una estructura, un esquema, que luego se va a repetir en la frase sucesiva, perfectamente en esas frases que vienen a continuación se puede eliminar ese. Por lo tanto, un fenómeno muy común y que analizamos, perdón, y que utilizamos diariamente sin ningún tipo de problema. A eso nos referiríamos con la elipsis. Y tendríamos ahora tabú y eufemismo. Bueno, tabú es un concepto, aparte de algunos lo suenan como un juego de mesa muy popular en las reuniones, pero bueno, dejando de lado un poco la broma, el tabú es un concepto que va más allá del lingüístico, de lo lingüístico. Es una idea, o se refiere tabú a, pues eso, ¿no? A una idea, un pensamiento, una actitud, un comportamiento que es rechazable dentro de una sociedad. Es decir, un grupo social, un contexto social, una sociedad, un grupo humano, rechaza algo, insisto, una idea, un comportamiento, una actitud, y casi que la prohíbe, la expulsa, digamos, de su código de conducta o de pensamiento. A eso nos referiríamos con la idea de un tabú. En el caso de lengua, o aplicado a la lengua, el tabú nos referiríamos, o se utilizaría con la idea de palabras que hacen referencia precisamente a esos conceptos, a esas ideas, de una manera clara, evidente, abierta, y que por lo tanto producen cierta incomodidad en el uso o bien directamente son eliminadas del uso habitual de la lengua. Esas serían las llamadas palabras tabú. Por ejemplo, hoy en día que tiene relación, podemos decir que eso está bastante relacionado con todo lo que tiene que ver con el lenguaje políticamente correcto, la educación, etcétera, etcétera. Hay ciertas palabras que se refieren a hechos o elementos que si bien mm, eh, están presentes en la realidad, se prefiere referirse o hablar a ellos, referirse a ellos, mejor dicho, de una manera más indirecta. Me explico. Hace años, utilizar palabras como viejo para referirse a las personas mayores o, por ejemplo, en cuestiones de raza, negro, no suponían ningún problema. Es decir, eran palabras en aquel momento, dentro de ese contexto social y lingüístico aceptado. Hoy en día, esas palabras son tabú, es decir, unas palabras que se rechazan o que se pide que no se utilicen de manera común. Y si se utilizaran, pues lógicamente se consideran vulgares, coloquiales y por supuesto con un carácter negativo, incluso despreciativo, digamos, ¿no? Por lo tanto, quedan fuera de lo que es aceptable en la lengua y por eso, como digo, las denominamos palabras tabú. Pero esas palabras tabú hacen referencia a ideas o conceptos a los que hay que incluir en la lengua, es decir, conceptos e ideas que están en la realidad y que por lo tanto hay que hablar de ellos. Se supone que la lengua me tiene que proveer de algún término aceptable que sustituya a esas palabras tabú para yo hablar de ese concepto. Es decir, en el caso de negro, pues de la raza, ¿no? Quiere decir, de esas personas de color de piel diferente, o en el caso de viejo, pues las personas ya que tienen una edad avanzada. Esas palabras que se refieren a esas realidades, que bien son realidades pues que no, que están apartadas, que no se aceptan o incluso digo totalmente rechazadas, y a las que tradicionalmente o a las que se pueden referir con palabras que tampoco son ya, digamos, de uso común, que no se consideran como palabras educadas, bueno, pues para referirse a esas palabras, perdón, para referirse a esos conceptos de una manera, digamos, polite, utilizando el término inglés de una manera educada, recurriríamos a lo que la lengua llama eufemismo. Es decir, a unas palabras que sí que se aceptan, palabras que sí que, digamos, son cómodas a la hora de usarlas en la lengua, que se usan o que se pide que se usen de forma regular para hablar de esas, insisto, realidades, comportamientos, actitudes, etcétera, incómodas o rechazadas. Por lo tanto, frente a una palabra tabú, encontraríamos siempre un eufemismo, ¿vale? Digamos que serán como las dos caras de una misma moneda. Así, frente a, por ejemplo, la palabra negro, el eufemismo sería persona de color, afroamericano, etc. Frente a esa palabra viejo,
tendríamos el eufemismo persona mayor, adulto mayor, persona de la tercera edad. A eso nos referiría. Bueno, como veis, esto es un concepto de ideas que darían para mucho, para un debate, porque lógicamente las palabras tabú y, y el eufemismo también van cambiando, van variando, se van adaptando. Los mismos conceptos que hoy resultan tabú, dentro de un tiempo puede que no lo sean, etcétera. Es decir, que está sujeto a bastante evolución, pero no nos compete. Eso queda ya para otra ocasión. Así que aquí dejaríamos este apartado donde hemos hablado de elipsis, tabú y eufemismo.